Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a los petroimpuestos. Sí, como estaba anunciado, el Gobierno del Cambio presentó el día de ayer en el Congreso de la República la propuesta de reforma tributaria que busca recaudar 25 billones de pesos en el primer año y poder financiar todo el gasto público y los subsidios que, según el presidente Petro, se necesitan para tener un país más equitativo, justo y en paz. De hecho, así lo había anunciado el presidente Gustavo Petro en el discurso de su posesión. La solidaridad está en el impuesto que paga el que puede pagarlo y en el gasto del Estado que va a quienes lo necesitan por su infancia, por su juventud, por su vejez. Mejor dicho, que el que paga impuestos debe hacerlo con felicidad y hasta agradecimiento con el Gobierno del Cambio de Gustavo Petro y sonriendo. No vaya y sea que por hacer mala cara le pongan más impuestos. Lo más curioso es que la reforma del expresidente Iván Duque del año pasado, que pretendía recaudar 22 billones de pesos, generó el estallido social que terminó en un paro que sirvió como marco para la campaña presidencial. Mejor dicho, en ese momento la reforma era mala, pero ahora, como es la reforma de Petro, sí está bien. En las redes sociales le recordaron al presidente este trino que puso en su momento. Quien incendió el país fue el que propuso una reforma tributaria de 22 billones basada en impuestos a la comida, y yo propongo una de 50 billones basada en quitar las exenciones a las fortunas más grandes de Colombia. Para el ministro de Gustavo Petro, todas las personas que ganen más de 10 millones de pesos son consideradas ricas. Por eso les van a aumentar el impuesto de renta y eliminar las exenciones tributarias. Mejor dicho, todos los ingresos que sumen más de 10 millones de pesos, provengan de donde provengan, entran en una sola bolsa y generan cobro de impuestos. Además, las exportaciones de petróleo tendrán un incremento del 10%. Eso ha generado una pregunta, que significa que los colombianos que utilizan la gasolina para movilizarse terminarán pagando un mayor precio, y un incremento en los precios de la gasolina termina incrementando el precio de los productos que se consumen. Pero que no, el senador Gustavo Bolívar, el financiador de la primera línea del estallido social en contra de la reforma tributaria del expresidente Duque, dijo que esta reforma tributaria sí estaba bien, que todos tranquilos a través de este tri. Colombianos, no se dejen engañar, la reforma tributaria de Petro solo gravará patrimonios desde 3.000 millones en adelante. Pagan 0.5 los patrimonios desde 3.000 millones en adelante y 5.000 millones en adelante solo pagan el 1%. No vamos a tocar a los más necesitados, lo que es estar en la primera línea de la Comisión Tercera. Sin embargo, en la reforma de Gustavo Petro hay unos impuestos nuevos a alimentos que el Gobierno del Cambio considera que los colombianos no deberían consumir. Eso incluye el chocorramo, los gansitos, las obleas, los helados, el salchichón, productos de panadería como tortas de cumpleaños, gaseosas y demás bebidas azucaradas. Pero no se dejen engañar, estos productos solo los consumen los 4.000 ciudadanos más ricos del país. Y al resto de los colombianos, es decir, al pueblo, no le toca pagar impuestos. O sea, sí les van a salir más caros los chicharrones, los patacones, las papitas de paquete, las papitas fritas, pero no se dejen engañar. Son impuestos del pueblo para el pueblo. Y además, como dijo el presidente, la solidaridad está en el impuesto que paga el que puede pagarlo. Obleas no, marihuana sí, chocorramo no, legalización de la cocaína y otras drogas duras sí, porque las drogas no envenenan, sino que ayudan al desarrollo libre de la personalidad. Bebidas gaseosas y jugos no, pero cerveza, traguito y ojalá cigarrillos sí. Las reacciones no se hicieron esperar. Esto dijo el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, en su cuenta de Twitter. En campaña, Gustavo Petro dijo que su reforma tributaria solo iba a tocar el bolsillo de las 4.000 personas más ricas del país. Sin embargo, ahora que conocemos el texto, vemos que le está poniendo un impuesto del 10%.
a los salchichones, a las salchichas, a las mortadelas, a los jamones, a los helados, a las tortas, afectando el bolsillo de las clases populares. El analista financiero Julio Iglesias. Después de erradicada la reforma tributaria, ya podemos decir con certeza que Gustavo Petro le mintió a sus electores cuando les dijo que solamente 4.000 colombianos iban a pagar más impuestos en su gobierno. Pero también podemos decir que José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, hace apenas algunos días le mintió a los colombianos cuando les prometió que ni las clases medias ni las clases populares iban a pagar más impuestos. Claro que van a pagar más impuestos, por ejemplo, los impuestos saludables y ambientales. Y también mintió el director de la DIAN abiertamente cuando hace algunas semanas decía que por cuenta de la reforma tributaria el 95% de las empresas iban a pagar menos impuesto de renta. Todas mentiras con las cuales ha sido ambientada y promovida en la opinión pública esta reforma. El economista Alberto Bernal. La situación fiscal de Colombia actual es claramente difícil. Y esto la verdad no es culpa ni de Duque, ni de Santos, ni de Uribe. Esto en gran parte es función directa de lo que nos tocó vivir durante la pandemia con la caída de la economía. Entonces es necesario, es urgente aprobar una reforma tributaria que ayude a mejorar las estadísticas fiscales del país. Ahora, también uno pensaría que bajo la situación actual, si le vamos a pedir más impuestos a los mismos, porque le estamos pidiendo más impuestos a los que ya de por sí pagan una cantidad de impuestos, pues por lo menos uno pensaría que el gobierno debería hacer un esfuerzo para compaginar eso con una disminución del gasto público superfluo, que hay muchísimas partes donde cortar, pero pues claramente no se ve ningún mensaje en ese sentido. Con los impuestos saludables, es decir, los impuestos a las papitas fritas, a los patacones, a los chicharrones, a las obleas y helados, se busca recaudar cerca de 2.5 billones de pesos. Con los impuestos que va a pagar la clase media, que gana 10 millones de pesos mensuales, se busca recaudar 8.1 billones de pesos. Dos claridades sobre las falsedades de la tributaria del gobierno del amor y de la vida. Los que ganan más de 10 millones de pesos al mes también son pueblo. Y ganar 10 millones de pesos al mes no hace multimillonario a nadie. Petro incumplió su promesa de solo gravar a los 4.000 más ricos de Colombia. Con esto queda claro que los 25 billones de pesos que busca recaudar la reforma tributaria saldrán de una clase media devastada después de la pandemia y del bolsillo de los colombianos más pobres. Pero Roy Barreras and Friends andan felices con las nuevas reglas del cambio. Lo bueno es que no va a haber estallido social, pues porque los del estallido social están gobernando. Ahora bien, ojalá la plata que recauden pues la gasten y la inviertan bien y no que se la vayan a megatear en trago y fiestas, así como la del día de la posesión del presidente Petro. Lo digo porque pues el ejemplo empieza por casa.